Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Psicología Social de quinto cuatrimestre. Vamos a realizar una entrevista al licenciado José Guadalupe Velázquez, especialista en autismo. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar con nosotros. ¿Le parece que comencemos con las preguntas? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro que sí, para mí es un gusto estar con ustedes y adelante con la entrevista. Gracias. La primera pregunta es, ¿qué es el autismo? Bien, pues el autismo es algo complejo de definir, pero básicamente pertenece a los trastornos del neurodesarrollo. Ya más que hablar de autismo, hablamos de espectro autista. Y dentro del espectro autista podemos catalogar, por ejemplo, el Asperger, el autismo en sus diversos niveles, pero pues básicamente es un trastorno del neurodesarrollo. Ok. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico del autismo. El diagnóstico es un tanto complejo, no hay una sola manera de hacerlo. Se incluyen diferentes pruebas, se incluyen diferentes entrevistas, sobre todo diferentes entrevistas a padres o a personas cercanas al núcleo. En este caso del niño es lo más recomendable, hacer un diagnóstico lo más pronto posible, y para eso estamos hablando de niños de 1 año, 2 años, en los que se puedan identificar ya por ahí algunos rasgos que no coincidan con rasgos típicos, o no me gusta utilizar la palabra, pero rasgos normales del desarrollo. Entonces se utilizan tanto pruebas o entrevistas a los padres, algunas pruebas clínicas, algunas pruebas neuronales y algunas pruebas que consisten en juego o en el desarrollo de actividades y en la observación de cómo se comporta el niño ante ambientes sociales, pero no tenemos una sola prueba. Aquí, por ejemplo, en el país, algunas de las que más se utilizan son la KIDI-SATS, el ADI y el ADR, son algunas de las pruebas más comunes. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de niños de más de 2 años, de niños de 4, 5, 6, hasta 8 años, entonces podemos incluso introducir pruebas de coeficiente intelectual. Pero lo más recomendable es hacer este tipo de diagnósticos en la infancia, en la primera infancia, antes de los 2 años. Ok. Ya nos comentó más o menos las edades en las que se puede diagnosticar, pero ¿cuál sería la edad en la que pudieran aparecer los primeros síntomas y cuáles serían? Bien, la mayoría de los padres empiezan a notar síntomas a partir de los 6 meses de edad del niño, o 6 a 18 meses de edad es donde empiezan a aparecer algunos síntomas. Y entre los más comunes podemos encontrar la fijación visual en objetos irrelevantes o en objetos poco comunes, porque es muy común que, por ejemplo, un niño fije la mirada en la televisión o fije la mirada en una pantalla en la que se esté transmitiendo una imagen atractiva. Pero cuando el niño fija la mirada en objetos, no sé, pensemos que fija la mirada todo el tiempo en un mueble cercano de la casa y no hace caso, no responde ante la petición de los padres, es ahí donde empezamos a notar ciertos cambios. Incluso un niño de 6 meses pues ya empieza a mostrar cierta sonrisa, intercambio social, una intención comunicativa, ya señala, ya busca objetos. A la edad de 1 año ya podemos identificar este comportamiento típico en niños. Por eso es cuando más o menos lo empiezan a identificar los padres, las madres, que empiezan a notar cierto retraso en el desarrollo. No hablamos de retraso intelectual ni de retraso mental, mucho menos, pero retraso en el desarrollo, que hay cosas atípicas que que no están tan familiarizadas con ellas, porque a lo mejor ya tuvieron algún niño pequeño en casa, algún familiar, y ese niño o esa niña sí hacía, sí veía, sí sonreía, y es ahí donde empiezan a notar ciertas diferencias. Alrededor de los 6 a los 18 meses aproximadamente, aunque dependiendo de el grado de complejidad, pudiéramos hablar de que no se nota hasta mucho tiempo después. Incluso hay un tipo de autismo que es el regresivo, en el que pues hay una maduración muy normal, muy típica hasta los 3 años, y después de los 3 años empieza algún deterioro. Pero en términos generales, algo típico, pues podemos decir que entre los 6, perdón, y 18 meses. Ok. Hay demasiadas teorías
respecto al autismo, creo yo, por falta de información también. Una de las teorías que más nos causó como hay un foquito rojo que nos prendió es si el autismo, bueno, que hay de cierto que el autismo es provocado por las vacunas. Sí, es cierto, es un tabú, es una idea muy, muy divulgada incluso. Muchas personas la llegan a encontrar cuando pues se meten a internet y buscan causas del autismo, y entre ellas pues muchas teorías conspiratorias, incluso pudiéramos hablar de cierto temor o ciertos grupos que han fomentado esta idea de la no vacunación, divulgan que las vacunas son causantes, sobre todo la vacuna triple viral. No, la realidad es que no hay una relación, incluso se han hecho muchos estudios a nivel mundial y se ha comprobado que no existe una relación para que nosotros podamos considerar que las vacunas son las causantes. Lo que pasa es que, pues, si ustedes se dan cuenta, más o menos el tiempo en el que estas vacunas se llevan a cabo, que son 12 a 15 meses, y el tiempo en el que les comento que empiezan a aparecer los síntomas, que son 6, 18 meses, ya se empieza a notar por ahí del año, el año y medio, pues ya podemos o tratamos de relacionarlo por el tiempo. Muchas personas dicen, es que a raíz de que lo vacuné, empecé a notar que nunca desarrolló lenguaje. O a raíz de que lo vacuné, empecé a notar que no tenía no sostenía la mirada cuando le hablaba, o empezó a tener comportamientos estereotipados. Y pues la única relación que justifica el argumento de que las vacunas son las causantes del autismo, pues es el tiempo en el que se aplican y el tiempo en el que aparecen los síntomas. Pero la realidad es que no hay evidencia científica que justifique esto. Y sobre todo que, bueno, las vacunas cada vez se han desarrollado más, empiezan a tener menos elementos de metales pesados que pudiéramos nosotros decir tienen consecuencias dañinas para la salud, pero no. Desde mi perspectiva, no hay una relación directa para que digamos que las vacunas lo ocasionan. Ok. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de este trastorno? Me refiero a, ¿hay algún daño a nivel cerebral? ¿Se requiere algún electroencefalograma, alguna placa de cráneo para poder determinar si hay algún daño a nivel cerebral? Sí, en cuanto a las causas, pues no hay una causa específica. Hoy en día se siguen haciendo muchas investigaciones, pero no podemos decir con certeza es que hay un daño en el lóbulo frontal, es que hay un daño en la amígdala, y eso es exactamente lo que la genera, o es que es genético, o es que es ambiental. No, hasta el momento lo único que podemos decir sobre las causas es que son diversas. El problema que se tiene para identificar las causas es que no podemos nosotros dar un seguimiento a todas las mujeres embarazadas para que después identifiquemos en ellas si tuvieron un hijo con autismo y ya podamos decir, bueno, es que esta mujer o estas mujeres embarazadas que analizamos tenían tuvieron estas mismas complicaciones, tuvieron este mismo estilo de vida. Ese es el problema. Entonces no tenemos una causa específica, pero sí hay algunos factores que pudieran generar una mayor propensión a tener un hijo con autismo. De hecho, se dice que el 90% de los casos de autismo a nivel mundial sí son genéticos, sí tienen una carga por ahí hereditaria, que no sabemos cuál es. Ese es un hecho, pero sí, el 90% tiene que ver con el proceso de gestación. En algunos casos se habla incluso de la edad de la madre, la edad del padre. Hay un mayor riesgo, así como en el caso del síndrome de Down, que hay un mayor riesgo cuando la mujer tiene una edad avanzada, que en este caso podríamos decir 35 años o más. También en el autismo, en el caso del varón, cuando el padre tiene o supera los 38 años, ronda los 40 o supera los 40, hay una mayor probabilidad. Hay muchos casos incluso en los que los mellizos pueden llegar a tener mayor riesgo que los hermanos comunes, los hermanos normales. Y en este caso también hablamos de una parte genética. Aumenta el riesgo en un 25% en mellizos en comparación con los hermanos, que se queda en un 5%. Entonces, no hay una sola causa. Sí se ha identificado en algunos estudios que se han hecho que hay un crecimiento anormal del lóbulo frontal, que es el encargado de
de procesar la información cuando nosotros socializamos. Sí se ha identificado que la amígdala sufre cambios, también hay un aumento de tamaño muy repentino y de pronto se pierde ese crecimiento. Y bueno, la amígdala está directamente relacionada con la capacidad de percibir emociones, que si pensamos bien, pues son las principales afecciones que tienen los niños con autismo. La incapacidad de socializar o el poco interés para socializar, la incapacidad de percibir emociones. Incluso se ha llegado a notar en algunos estudios un daño en las neuronas espejo. Estas neuronas espejo que nos permiten a nosotros entender cuando una persona se siente triste, cuando una persona se siente feliz, incluso somos capaces de sentir esa tristeza cuando otro la está manifestando por el llanto. En los niños con autismo no se da, en los niños con autismo hay un deterioro también en las neuronas espejo. Entonces hay muchos elementos que pudiéramos nosotros relacionar, pero no existe hasta hoy en día una causa exacta, como el caso del síndrome de Down, que ahorita les comentaba. Bueno, ahí ya tenemos la causa exacta, es un exceso de cromosomas, pero aquí no tenemos una causa exacta. Ok. ¿Existe algún tratamiento farmacológico para el autismo? Bueno, no, sí y no. Los tratamientos farmacológicos se dan. Los niños con autismo sí reciben tratamiento farmacológico, pero muchas veces no es directamente por el autismo. Hay que entender que en el caso del autismo existe una comorbilidad. Es muy común que los niños, las personas con autismo, tengan otros trastornos asociados al autismo. El caso, por ejemplo, de la hiperactividad, el caso, por ejemplo, del déficit de atención, ansiedad, depresión, trastornos del lenguaje, trastorno de fobia social. Es decir, es muy común que un niño con autismo presente también otro tipo de trastorno. No necesariamente lo presenta, pero sí es muy común. Entonces, muchos de los medicamentos que se mandan para que el niño consuma están asociados más a los otros trastornos. En el caso de la hiperactividad, sí hay medicamentos para la hiperactividad. En el caso, por ejemplo, del déficit de atención, también. En el caso de la ansiedad, en el caso de la depresión, pero son medicamentos específicos para atender algún síntoma o alguna de las manifestaciones del autismo, no para el autismo en general. Si un niño, una persona, tiene autismo, nada más, y no hay una comorbilidad, es decir, no está presente otro tipo de trastorno, u otro tipo de enfermedad o síndrome, entonces difícilmente va a necesitar de medicamentos. Es más un tratamiento terapéutico que farmacológico. ¿Existen niveles de autismo? Sí, pero más que hablar de niveles o de tipos de autismo, muchas veces hablamos de el nivel de necesidades que requiere una persona con autismo. Incluso se dice que hay muchas personas con vidas funcionales, regulares, que realizan actividades cotidianas y que solamente no han sido diagnosticadas con autismo. Entonces, a lo mejor el nivel de necesidad de apoyo que necesitan es mínimo. Entonces, más que hablar de tipos o de niveles de impacto en el autismo, pudiéramos hablar de nivel de funcionalidad y de nivel o de las necesidades que requieren de apoyo. Es cierto que a mayor complejidad en el autismo, a mayor manifestación del espectro, va a tener mayores necesidades sociales de las personas cercanas. Entonces, nada más pudiéramos hablar de esta parte, de un espectro autista bastante profundo que altera el lenguaje, la socialización, conductas estereotipadas, agresividad, conductas reactivas, y entonces ahí podemos catalogarlo como una persona que tiene grandes necesidades de apoyo, o una persona que a lo mejor no tiene afectaciones en su lenguaje, no tiene afectaciones en conductas estereotipadas, rígidas, y únicamente las afecciones las tiene en algunas estereotipas para no querer relacionarse con los demás, falta de interés social. En ese caso, el autismo, pudiéramos decir, es más moderado, no es tan severo, pero se refiere más a las necesidades sociales. Ok. Supongamos que un niño ha sufrido violencia intrafamiliar, está cohibido, está triste, los papás lo ven como raro en sus comportamientos. ¿Cómo se distingue
o cómo distingue el especialista que sea autismo o que sea otra cosa? Muy bien, muy bien. Es buena pregunta porque muchas veces la no detección del autismo a una temprana edad se da porque incluso los especialistas no somos capaces o no son capaces de identificar síntomas muy característicos del trastorno. Afortunadamente ahora ya existen manuales y existen bien detallados o bien específicos los síntomas que se deben cumplir para poderlo diagnosticar como autismo. Pero ¿cómo nos daríamos cuenta? Yo creo que más por esas conductas estereotipadas. Si en realidad la cuestión de no querer interactuar con los demás es porque el niño es un tanto retraído, es tímido, ha sufrido violencia y esto lo ha llevado a tener un comportamiento depresivo, que también la depresión tiene este aislamiento, tiene esta falta de contacto social, o si su comportamiento está más orientado a algo que no puede controlar, porque muchas de las estereotipias que nos encontramos en el autismo son incontrolables. No es que la persona no quiera hacer contacto, no es que la persona no le caiga bien, al niño no le caigan bien a otros niños, es que es incontrolable, o los movimientos estereotipados son incontrolables. Entonces, hay una serie de pruebas que pudieran realizarse para identificar o descartar un diagnóstico de autismo, pero sí se requiere de la búsqueda de especialistas y, claro, de no quedarte con lo primero que se te dice, porque tanto para bien como para mal, muchas veces lo primero que se nos dice es, no existe un trastorno, hay que dejarlo, es que simplemente no le gusta el contacto. Pero si tú ya identificaste, padre o madre, más conductas de estas que pudieran ser sintomatología del autismo, es importante buscar otro tipo de especialista, quizá psicológico, quizá psiquiátrico, quizá incluso médico, para descartar aquellas cosas que pudieran ser meramente de voluntad, de falta de interés, porque a lo mejor el niño joven tiene otro tipo de intereses o si corresponden a cuestiones de carácter más orgánico, más personal. Okay. Ok. Con todo esto de la visibilización de los trastornos por medio de las redes sociales, se habla de que los niños con autismo tienen un coeficiente intelectual más elevado. ¿Sí es cierto esto? No es cierto. Al igual que el tabú de que las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, y esto tampoco es cierto, o sea, una cosa es autismo, otra cosa es discapacidad intelectual, así como no necesariamente toda persona con autismo o toda persona con Asperger, porque pues, es parte del espectro que muchas veces se llega a considerar más con super capacidades, con un coeficiente intelectual superior al promedio. Incluso vemos muchas series, películas donde se muestra a personas con Asperger o personas con autismo realizando actividades de una persona superdotada. No es más que un tabú. Tienen la misma posibilidad de un coeficiente intelectual elevado como la tiene cualquier otra persona típica, sin autismo, sin Asperger. Entonces, es meramente pues una idea que ha surgido porque muchas veces observamos en este tipo de niños que su hipersensibilidad, que les genera mucho daño, mucho malestar, mucho ruido les afecta, la estimulación de un color específico les afecta, el contacto físico les afecta, o sea, hay una hipersensibilidad, se vuelven muy reactivos, eso también a veces generan que presten mayor atención a detalles que muchas veces nosotros no prestamos. Como nosotros no somos tan reactivos ante muchos estímulos, no nos damos cuenta de muchas cosas que están en el exterior, a nuestro alrededor, y ellos sí. Ellos las llegan a identificar. A veces incluso llegamos a decir, bueno, es que las personas con autismo o con Asperger son capaces de, o tienen una memoria visual. Tienen una memoria visual muy auditiva, muy aguda, muy aguda. Tienen una memoria visual muy aguda, porque son capaces de recordar dónde estaba un objeto, después de ese objeto que seguía, y si tú lo mueves son capaces de darse cuenta. Bueno, es porque están prestando mucha atención al acomodo de su espacio, no es porque realmente tengan una super habilidad o porque su coeficiente intelectual sea mayor, sino porque muchas veces esta capacidad reactiva los lleva a prestar atención a detalles que nosotros dejamos pasar en el día a día porque estamos llenos de un montón de actividades que realizar. Pero sí, es un tabú nada más, no hay una relación directa. Okay.
¿Es posible que a una persona con autismo alcance al resto de las personas en su nivel de socialización que requiere para su edad? Sí, es posible. Esto va a depender de lo que les mencionaba, de las comorbilidades que se presenten en esa persona. Si únicamente es diagnóstico de autismo y la parte afectada es la socialización, sí la terapia puede ayudar, sí la terapia ocupacional, la terapia sistémica para que su núcleo esté involucrado y sepa cómo involucrar a la persona, la estimulación que como cualquier otro niño necesita de interactuar, pero de entender cuáles son sus límites. Si nada más es esa la problemática, va a alcanzar niveles muy semejantes a lo típico, muy semejantes a la normalidad, como erróneamente muchas veces llamamos, a la regularidad, va a alcanzar niveles muy parecidos. Y por eso decía al inicio de la entrevista, hay muchas personas que se considera que no han sido diagnosticadas porque son funcionales, porque pueden insertarse medianamente en la vida social, en la vida laboral, en la vida educativa, porque tienen un nivel de funcionamiento muy regular, porque no tienen una discapacidad intelectual, porque les cuesta la socialización, pero se adaptan de diferentes maneras. Entonces sí lo puede alcanzar, aunque también está la limitante de que si existen otros trastornos asociados al autismo, pues la complejidad que va a tener el desarrollo va a ser todavía mayor. Se vuelve mucho más difícil que un niño con autismo, con discapacidad intelectual, con discapacidad en el lenguaje, pueda alcanzar niveles óptimos en cuanto al desarrollo por edad que debería de tener. Pero en términos generales, el autista sí puede alcanzar niveles muy, muy funcionales a nivel social. Ok. Por último, ¿qué nos podría recomendar como sociedad, no como familiares o padres de un niño autista, sino como sociedad para poder incluir a este tipo de niños con este trastorno? Pues sí, dentro de la sociedad, a lo mejor a nivel escolar, que se presenta mucha discriminación hacia estos niños, ¿qué nos podría recomendar? Pues bien, quizá en el ámbito educativo hay muchas tareas, muchos pendientes, no solamente con el autismo, sino con todo tipo de discapacidad, todo tipo de trastornos, todo tipo de enfermedades. Hay muchos pendientes porque necesitamos la capacidad de adaptar la currícula para que estos niños puedan insertarse y puedan tener un desarrollo óptimo. Es cierto que tienen un mayor desarrollo, un mejor crecimiento intelectual, social, si conviven con personas que no necesariamente tienen este trastorno. Entonces necesitamos una cultura educativa inclusiva, que realmente sea inclusiva, que realmente sea capaz de modificar el currículum, que realmente sea capaz de generar los espacios para esta población que cada día está en aumento. Como sociedad y ajenos a lo mejor a un familiar, a un hijo, a alguien directo, pues yo creo que sí necesitamos concientizar a las personas cercanas, no solo a los niños, porque muchas veces decimos, bueno, hay que concientizar a los niños de que no es una enfermedad y que no te tienes que burlar y que no puedes tú hacer mofa de esa condición. Pero también creo que necesitamos concientizarnos nosotros como adultos, a las personas adultas que conocemos, que a lo mejor no tienen el conocimiento sobre el tema, de que esta condición sí puede ser una limitante en el proceso de socialización, pero no necesariamente es una limitante para el desarrollo de vida de una persona. Yo creo que es importante la conciencia, como con todas las discapacidades es importante la conciencia. Y aquí es mucho más porque el trastorno del espectro autista tiene pocas características evidentes. Es muy difícil que nosotros nos demos cuenta. Y a veces llegamos a ser muy críticos, llegamos a generar juicios bastante tajantes al decir, bueno, es que ese niño se tira, está haciendo berrinche, es por culpa de los padres, es que no ponen límites, es que si yo fuera su papá, su mamá, yo ya le hubiera dado una nalgada. Ese tipo de cosas que no aportan nada y que no nos dejan muchas veces saber si en realidad las condiciones son de una mala educación o si hay un trasfondo mucho más profundo del que nosotros conocemos.
yo creo que necesitamos sernos conscientes de eso, de dejar como sociedad de criticar aquello que nos parece atípico, que nos parece anormal, que juzgamos como ajeno a nuestra realidad, porque pues es el primer paso para entenderlo. Ahora, me mencionabas a lo mejor ajenos a la familia, ajenos al contexto cercano, pero también hay una etapa de duelo muy marcada en las familias, en los padres que tienen una persona con autismo o con alguna discapacidad. Y muchas veces la sociedad no ayuda a evitar ese tipo de etapas, a evitar ese duelo. Muchas veces la sociedad nota algo diferente, nota algo típico y te da un montón de propuestas para que lo soluciones, como si esto tuviera la necesidad de ser solucionado, como si esta condición tuviera que curarse, cuando realmente sabemos que no es así. Entonces, creo que necesitamos enterarnos más del tema. Poco a poco lo vamos haciendo, poco a poco vamos siendo más conscientes, poco a poco se vuelve más visible esta condición de vida y pues empezar por ahí. Por enterarnos, y si conocemos a alguien que no sepa, que no maneje el tema, pues poder informarlo a grandes rasgos, no a niveles muy profundos, pero poder informarlo de en qué consiste esta condición. Ok, pues bueno, le agradecemos mucho que nos haya dedicado el tiempo a esta entrevista. Pues fue un placer poder hacerla con usted y pues eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, por las preguntas y sobre todo por interesarse en el tema, que es un tema muy amplio. Quizá necesitaríamos mucho más tiempo para terminar de explicarlo, pero espero sirva de algo poder enterarse de algunos aspectos importantes sobre el tema. Seguro muchas gracias. Que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, estén muy bien.